Esta historia es interesante, pero al mismo tiempo que es interesante, hermanos, debe cambiar nuestras vidas en estos hechos reales que el Señor nos está mostrando. El Señor nos ha mostrado su transfiguración. Y hermanos, en esa transfiguración dice, hermanos, Él se vio con toda su gloria. Él se mostró a sus discípulos, hermanos, con toda su gloria. En un cuerpo, hermanos, brillante, hermanos, resplandeciente, capítulo 8, capítulo 9. Donde, hermanos, en el alto monte Él estaba, hermanos, allí. Donde el Señor se había revelado a Moisés, dándole las tablas de los 10 mandamientos. En ese alto monte donde Dios había, hermanos, mostrado la luz de su voluntad, dándonos los mandamientos. En ese alto monte donde Dios, hermanos, estaba, hermanos, demandando por nuestros pecados, diciendo, si aquel no cumple esta ley, entonces será echado al infierno. En ese monte donde Dios, hermanos, en toda su plenitud se mostró hacia el hombre, hermanos. Y el Señor Jesús mismo, Él diciendo, yo soy ese Dios que estaba en ese monte. Ahora ese Dios declara, reclama castigo, ira sobre todo pecador. Y yo soy ahora ese, quien ese Dios ha venido a hacerse carne en esta tierra, y ahora voy a bajar a Jerusalén, voy a ir a ese monte bajo, y desde ese monte alto, ahora Él está bajando a un monte bajo, al Gólgota, allá en la cruz, allá donde, hermanos, hay oscuridad, allá donde hay tiniebla, allá donde va a ser castigado el Hijo de Dios, allá donde su Padre, hermanos, ahora le va a hacer gritar a su Hijo, y le va a hacer decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al extremo, hermanos, de que nuestros pecados han sido tan gravosos. En esa cruz su Hijo mismo va a tener que gritar, hermanos, allá en el Gólgota. Los discípulos eso no estaban entendiendo, no comprendían. Sin embargo, cuando Él estaba bajando, hermanos, ya allá, ahora sus discípulos, hermanos, tienen que estar en acción. Y de repente, hermanos, dice la palabra del Señor, capítulo 9, los discípulos quisieron, verso 14 para adelante, hermanos, hacer lo que el Señor estaba haciendo. Y hermanos, quisieron sacar el demonio a un muchacho que estaba totalmente, hermanos, endemoniado, sufriendo aquí y allá, y ustedes saben, les conté la historia. Y los discípulos, hermanos, decían que salga el demonio, que entre el demonio, pero los demonios no salían, hermanos. Pero más antes, hermanos, el Señor les dio poder, les dio autoridad, y ellos estaban sacando demonios. Ellos estaban haciendo milagros, pero aquí no pudieron. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, las cosas no son automáticas. Nosotros podemos tener todos los dones, todos los talentos, hermanos, todos los recursos para hacer la obra del Señor. Pero, hermanos, no se hace automáticamente, no por lo que tenemos se va a hacer, sino el Señor dice, ustedes no tienen fe y no oran. Generación incrédula, y Él se molestó, ¿hasta cuándo ustedes no van a poder creer en mí? ¿Hasta cuándo? Y hermanos, el Señor enfadado con sus discípulos, tanto tiempo, 3 años ya estaban con ellos, ya están al tiempo de morir, hermanos, y ellos no entendían por qué Él estaba diciendo, hermanos, que va a morir y va a ser entregado a los sacerdotes, a los principales, y hermanos, va a ser vituperado y va a ser castigado en esa cruz. Y Él 3 veces, hermanos, lo repite en el libro de Marcos, y estos discípulos no estaban entendiendo. Sin embargo, hermanos, cuando Él estaba anunciando, hermanos, su muerte, verso 33 para adelante, ellos estaban pensando, hermanos, en su grandeza, en su realeza. Ellos estaban diciendo, Señor, cuando tú estés allá en tu gloria, pon uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahora miren, hermanos, ¿quién dijo eso, hermanos? Justo en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 38, ahora vayamos allá a nuestro texto. Diciendo este contexto, hermanos, para que ustedes me entiendan, dice el verso 38, empieza con este nombre. Juan les respondió diciendo, hermanos, iban discutiendo los discípulos. Ahora el Señor no va a estar. Y si no va a estar, yo voy a ser el jefe. Pedro decía, Señor, aquí yo estoy. Yo soy el más antiguo. Yo voy a ser el jefe.
Juan y Jacobo, hermanos, eran hermanos y se fueron donde su mamá, dije el anterior domingo, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? Avisaron a su mamá y dijeron: mamita, por favor, dile al Señor que cuando Él esté en el cielo allá, que no le ponga a Pedro a su derecha, sino que ponga a Juan y a Jacobo, porque somos sus hermanos, parientes muy cercanos. Y la mamá va y le dice: Señor, por favor, cuando estés en el cielo, allá en tu trono, ponga a mis hijos al lado tuyo, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor está pensando en bajar a ese Gólgota, morir en la cruz, pero ellos están pensando, hermanos, en la gloria. Ellos están pensando en quién va a ser el jefe. Ellos están pensando en la realeza. Hermanos, nosotros somos muchas veces así. En vez de pensar nosotros en las cosas del Señor, estamos pensando en la bendición o las cosas materiales que necesitamos para nosotros. En vez de servir al Señor, hermanos, y dar para el Señor, nosotros estamos pensando qué es lo que el Señor nos va a dar cuando nosotros le damos. Hermanos, el Señor no es deudor de nadie. El Señor no nos va a dar porque nosotros le damos. Usted no da su ofrenda y su diezmo, entonces el Señor ahora le va a dar. No, hermanos, hemos aprendido de que el Señor ya nos ha dado la bendición, ya nos ha dado, hermanos, todo lo que necesitamos, y de eso ahora nosotros damos al Señor por gratitud, porque Él ha derramado su gracia y su misericordia allá en la cruz, hermanos. Entonces ahora ellos necesitan, hermanos, miren, si hace momento atrás el Señor se está enfadando y les está diciendo: incrédulos, tantas veces les he demostrado y ustedes no me creen. Ahora encima, hermanos, Juan responde y dice: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no está con nosotros, no es del grupo. Hermanos, yo creo que con esta actitud más a mis discípulos los puedo sacar a patadas, hermanos, porque hasta aquí ya no puedo aguantar. Tantas cosas que hago por ellos y encima me dan la cuchillada en la espalda. ¿Tú qué harías? Hermanos, nuestra actitud fuera de darle la espalda, no hablarle más y ahí termina todo. Pero el Señor, hermanos, no hace eso. El Señor les sigue enseñando con mucha paciencia, hermanos. Y aún más Él repite esto, hermanos, verso 35, capítulo 9. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, esto no era una advertencia, simplemente una enseñanza. Hermanos, el Señor les estaba diciendo: hijos, ustedes tienen que colocarse atrás de sus hermanos. ¿Para qué? Para que ustedes vean las necesidades que ellos tienen. Y cuando usted ve esa necesidad que él tiene, usted entonces urgente vaya y sirva a su hermano, ayúdele, esté con él. No es que usted esté primero y los demás atrás y usted, como a veces los papás decimos, ¿no es verdad? A ver usted cómo ha venido a la iglesia hoy día, hermano, hermana. En el campo con razón hay senderitos así, delgaditos. El papá con su Biblia, adelante va. La esposa allá con sus 8 hijos, con toda su tracalada, apenas está llegando a la iglesia, atrasada. Y el fiel anciano diácono firme está ahí, puntual, ¿no es verdad? Claro, es que no ve la necesidad, está adelante. El Señor dice: atrás, atrás. Si usted está al primero, dice: vaya atrás. Y de atrás mire esa necesidad. Si hay que cargar, hay que hacerlo. Si hay que visitar, hay que hacerlo. Si hay que dar, hay que darlo, hermanos. Porque de adelante no se ve. No tenemos ojos atrás. Con razón nos ha hecho 2 ojos adelante. ¿No ve, hermanos? Entonces el Señor estaba enseñando, le estaba diciendo eso. Y de repente Juan, hermanos, otra vez hace lo contrario. Qué testarudo este discípulo. Nosotros no somos así como Juan. Nosotros escuchamos, entendemos y hacemos, hermanos. ¿No es verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué empieza con Juan? ¿Se va a acordar de esto? Y al final del mensaje, hermanos, usted me va a dar la razón, porque voy a mostrarles unos versos de lo que Juan, hermanos, cambia.
Juan y Jacobo, hermanos, son llamados se me ha ido la palabra, Boanerges. ¿Qué quiere decir? Hijos del trueno. Juan y Jacobo eran llamados hijos del trueno. ¿Por qué? Porque Juan y Jacobo eran como Pedro. Pero y nosotros, Pedro quiere estar a la derecha, nosotros también, Señor, nosotros también queremos estar. Así eran estos dos hombres. Eran bien impulsivos, eran bien, hermanos, su mente ya estaba listo para cualquier cosa. A ver, nosotros somos bien pasivos, aunque bueno, esté muriéndose la esposa, esté ahí sin hacer, esté ahí lavando los platos, nosotros seguimos felices mirando su partido. Que gane Paraguay o Uruguay y al final pierde con Perú, ¿no es verdad? Y decepcionados salimos encima. Y porque ha perdido nuestro equipo, les reñimos a la esposa. ¿Qué culpa tiene? Y el perro viene a ladrarnos y nos da una patada más encima, afuera. ¿Qué culpa tienen ellos? Hermanos, Juan era así y Jacobo. Y Juan, hermanos, prohíbe. Miren, hermanos, la prohibición de los discípulos. Dice Juan: Maestro, hemos visto que uno en tu nombre estaba echando fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Hermanos, más que una afirmación, Juan quería saber qué es lo que el Señor va a decir en cuanto a lo que está haciendo este hombre. Lucas capítulo 9, un poquito vamos más allá. Lucas capítulo 9, en el verso 49. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Miren, hermanos, esta persona que estaba echando fuera demonios era una persona creyente, un verdadero creyente. Y lo que estaba haciendo, hermanos, lo estaba haciendo en el nombre del Señor. Pero Juan quería saber, hermanos, que lo que está haciendo este hombre estaba bien, hermanos. Y por eso dice al Señor: Señor, yo lo he prohibido, le hemos prohibido que no haga esto. ¿Por qué? Está haciendo cosas extraordinarias, sacando fuera demonios, y lo está haciendo en tu nombre. Ahora miren, hermanos, si hace rato atrás ellos estaban queriendo sacar a un demonio, hermanos, de un niño, ¿se acuerdan? El niño balbuceaba y se tiraba aquí y allá, hermanos, pero ahora hay otro creyente, otro hermano que está sacando demonios y ellos no estaban. Y les dice: pero ¿cómo? Nosotros no podemos sacar ese demonio, ahora este saca. No, prohibido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Juan, ¿cómo era? Ahora, hermanos, ¿por qué prohibió Juan? Solo porque ellos no pudieron sacar y se han hecho insultar con los sacerdotes. Ellos estaban diciendo: ay, mira, tus discípulos no pueden sacar. Estaban discutiendo, ¿se dan cuenta? Pero ahora este otro creyente está sacando, y no solo uno, varios. Eso dice en el contexto histórico. Y Juan, hermanos, dice: se lo hemos prohibido, Señor, porque no nos sigue. O sea, en otras palabras, Señor, lo hemos prohibido que haga estas cosas en la iglesia, porque este no es de nuestro grupito, no es del club apostólico en el que tú nos has llamado para que seamos tus apóstoles. La iglesia en ese tiempo tal vez no existía, hermanos, porque recién se estaba estructurando y habían varios seguidores del pueblo de Israel. Habían varias personas, tanto varones como mujeres, que habían creído en el Señor, pero no eran del grupo de los discípulos, solo seguidores. Solo habían 12 hermanos. Ahora, ¿se dan cuenta que estos discípulos, hermanos, San Pablo, San Juan, o sea, santos en el Señor, que los llaman los católicos, aún la Biblia lo dice en los títulos, hermanos, estos eran exclusivistas, estos eran separatistas, hermanos, habían tratado de prohibirles, hermanos, lo que este creyente estaba haciendo. Ahora, hermanos, ni siquiera ellos estaban prohibiendo de una mala doctrina, ni siquiera ellos estaban prohibiendo que este hermano entre en ese círculo, haga
como ellos estaban haciendo, porque hermanos, él estaba viviendo una vida pecaminosa. O sea, no se estaban fijando, hermanos, si estaba enseñando una mala doctrina o si estaba viviendo en pecado. Simplemente ellos estaban fijando lo que estaban echando fuera demonios. Hermanos, aquí vemos que estos discípulos privilegiados creían que solo para ellos era la gracia y la bendición de Dios. Ahora, no está diciendo aquí, hermanos, que aquel que saca demonios es verdadero cristiano. No, no, no. Sino que, hermanos, el hecho de sacar demonios no es un talento, no es un don con lo que tú has nacido en esta tierra. No, no, no. ¿Se acuerdan, hermanos, que el Señor, cuando ellos quisieron sacar demonios, no pudieron? El Señor, ¿qué les dijo? Yo les he dado el poder, les he dado la habilidad, pero ustedes no pueden sacar. ¿Por qué? Porque no es automático, porque nuestra vida cristiana no tiene piloto automático, hermanos. No, si no es con fe y oración. Si no oramos, si no creemos en el Señor, si no estamos con su palabra de que aquí viene la fe, hermanos, no va a funcionar el ministerio. En vano nos hacemos llamar cristianos. Y hermanos, aquí vemos ahora que estos discípulos creían que ellos, porque hermanos eran parte del grupo, podía funcionar todo. Sin embargo, no. Y el Señor está diciendo, no porque ustedes tienen ese don, aquí va a salir los demonios. No, sino porque ustedes tienen que creer en mí. La clave es Cristo, hermanos. Ni siquiera son nuestros dones, ni nuestros talentos, ni nuestras habilidades. La clave en esto, hermanos, es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí hay una rivalidad? ¿Se dan cuenta que aquí hay, hermanos, una aparente rivalidad y envidia de estos discípulos? Claro. Hermano, ¿cómo tú te puedes sentir siendo tantos años de creyente en la iglesia y viene un nuevo creyente? Y este hermano nuevo, hermanos, en un tiempo menos esperado, ya es un predicador, un buen director, pero tú no has logrado, hermano, ser eso. ¿Cómo te sientes? Lo que tú deberías haber hecho en la iglesia, lo hace otro. Yo sé que te vas a sentir avergonzado. Y por esa vergüenza ministerial, entonces te va a entrar la rivalidad y te va a entrar la envidia. Eso es lo que estaba sucediendo, hermanos, con estos discípulos. Y eso es lo que no puede suceder, hermanos, en nuestra iglesia. No puede suceder eso. Una cosa es que nosotros, hermanos, tengamos una doctrina fundamentada en la palabra del Señor y demandemos santidad, en la cual todos somos celosos de esa enseñanza y esa vida santa. Pero otra cosa es que tú tengas celo de aquello que funciona en oración y por fe en la iglesia, y tú no quieras que funcione esas cosas. Ustedes, hermanas, cocinan, y este es el vivo ejemplo, ¿no es verdad? Y justo tu cuñada cocina mejor que vos. ¿Se dan cuenta? Y le toca cocinar a la cuñada. ¡Ay, qué rico! Vamos a comer hoy día. El día en que te toca a vos cocinar, nadie quiere comprar la comida. ¿Y tú qué haces? El día en que le toque cocinar a ella, le voy a poner más locoto. Envidia. ¿Se dan cuenta? Tendrás buena familia, tendrás buena economía, tendrás una linda casa. Ese es tu fundamento de la vida, pero estás de envidia. Lo mismo es en la iglesia, hermanos, y el Señor está diciendo eso. Y nosotros debemos confesar, hermanos, que como hijos del Señor somos así, exclusivistas, somos separatistas. Hermanos, si no es de nuestro grupo, no, mejor no, hermano, este bicho raro está viniendo aquí, lo separaremos nomás. Hermanos, la meta en la iglesia no es que nuestro grupo como iglesia bíblica, palabra de gracia, crezca. No es esa la meta, hermanos. La meta no es que este grupo seamos hartos y llenemos todo esto, hermanos. Esa no es la meta.
sino que la meta, hermanos, es que el evangelio pueda crecer y Cristo sea glorificado, hermanos, en este lugar. No importa si nuestro grupo crece en cantidad o no lo crece, esa debe ser la meta. Por lo tanto, aquí, hermanos, nadie puede prohibir, nadie. Simplemente aquí nosotros tenemos, hermanos, que mirar que el reino de Dios que ha sido instaurado por Cristo, hermanos, después de que ha muerto en esa cruz, ese reino se expanda y pueda crecer, hermanos, sea en este lugar, sea en otro lugar. Eso es muy importante. Juan estaba prohibiendo a este hermano, hermanos, que no haga eso, porque no era del grupo de los apóstoles. Y el Señor, hermanos, a esta prohibición hace otra prohibición. Versículo 39, volvamos capítulo 9 de Marcos. Dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en otras palabras? Y los voy a contextualizar. El Señor está diciendo, hermanos, déjenlo, no se lo impidan, porque yo sé lo que ustedes deben hacer y lo que no deben hacer. Miren el sentimiento del Señor. El Señor también puede decir, ay, sí, por ahí nos está engañando este ñato y está sacando fuera demonios y también yo no le conozco. Mejor, sí, está bien que lo han prohibido. A ver, yo primero lo voy a preguntar y le voy a hacer dar el examen de la doctrina, de los fundamentos, y si está bien fundamentado y bien adoctrinado, entonces que siga haciendo. El Señor no dijo eso, hermanos. ¿Se dan cuenta? El Señor no dijo, hermanos, no, usted, hermano Juan, o hermano que ha sacado los demonios, diré, usted no puede hacer eso porque usted no ha dado sus diezmos, usted no ha dado su ofrenda, usted no es miembro de la iglesia, palabra de gracia. No, eso no es, no puede usted decir nada. No dijo eso el Señor, eso, hermanos. El Señor, hermanos, dijo, déjenlo, porque yo no tengo el mismo sentimiento que ustedes tienen. Ustedes están haciendo con un sentimiento de separar, con un sentimiento de rivalidad, porque están pasando esa vergüenza. Por lo tanto, hermanos, del corazón del Señor jamás va a surgir celo de liderazgo, celo de ministerio, nunca va a surgir. Y del Hijo de Dios tampoco debe surgir eso. Si aquí viene, hermanos, un predicador mejor que yo, hermanos, estaría agradecido, contento y gozoso. Como algunos me decían, pastor, ya has perdido tu pega, ya hay otro mejor que vos. ¡Qué bien! Porque, hermanos, no es que yo crezca, no es que el grupo crezca, es que el reino de Dios se expanda. Si hay uno mejor que yo, mucho mejor, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo amo a Cristo, no amo su grupo, no amo los dones, no amo los talentos, amo a Cristo, así como Cristo ha venido a dejar aquí su reino, y ese reino debe expandirse, no importa a costa de que yo mengüe, de que yo muera, aun de que yo no exista según para el mundo. El Señor, hermanos, está diciendo, en otras palabras, tenemos que nosotros ser, hermanos, celosos de la verdad, de la sana doctrina. Tenemos que aprender la palabra del Señor, pero no tenemos que ser muy ligeros ni muy livianos, hermanos, con la doctrina, porque terminaremos mezclado con otras doctrinas. Y aquí el Señor no está hablando de doctrina, hermanos, no está hablando. Sus discípulos están diciendo, Señor, está sacando demonios con esta doctrina. No, con esta doctrina medio así dice. No está diciendo eso, sino que Juan está diciendo, hermanos, le hemos prohibido porque este no nos sigue, no es del grupo. Este está de moreno, nosotros estamos de no sé de qué. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es de la de allá, es de otro lado, nosotros somos de este lado. Este es negro, nosotros somos blancos. No está diciendo eso, hermanos. Juan está diciendo, somos de este grupito y somos exclusivos nosotros, por lo tanto no puede hacer lo que nosotros también estamos haciendo. Además, nosotros nos hemos aplazado y lo está haciendo bien, Señor, por lo he prohibido. Cuidado, te vas a cuidar. No. El Señor dice, no, están mal.
Hermanos, el Señor dice, cuiden la doctrina. Romanos capítulo 16, vayamos allá y leamos cómo es que el Señor, hermanos, eso quiere enseñarnos. Y vamos a, hermanos, a aprender. Capítulo 16 de Romanos. Romanos capítulo 16 en el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que, hermanos, nosotros nos tenemos que fijar en la enseñanza, en la doctrina del Señor, para que no haya división ni tropiezo, hermanos. Porque hay personas que solo vienen aquí a buscar y llenar su estómago. Ganan para su estómago, predican para su estómago. Ahora, hermanos, ustedes saben quiénes son aquellos que dicen, bueno, hermanos, usted va a sembrar 10 y el Señor le va a devolver 100, hermanos. Eso no dice, hermanos, el Señor. Y aquel que quiere sembrar, hermanos, no aceptamos aquí en otros colores, sino aceptamos en verdes, así como si hubiera leído el librito, ¿no es verdad? Puro verdes aceptan. Y el Señor dice, cuando ven ustedes eso, comparen con la doctrina. Y la doctrina no puede ser desviada. Por lo tanto, no sean ligeros en la enseñanza, en la doctrina. Y aún, hermanos, Judas nos dice, nosotros tenemos que contender. Tenemos que nosotros, hermanos, ardientemente contender por la fe. En ninguna manera estoy diciendo, hermanos, que seamos tan ligeros y livianos con la doctrina y hagamos hacer nomás lo que uno quiere. Ni con la santidad no podemos ser ligeros. No puede haber aquí un creyente, hermanos, que esté, como Pablo dice a los Corintios, que el joven, que su madrastra esté, hermanos, cometiendo adulterio con su madrastra. No puede haber aquí jóvenes, hermanos, que vengan con sus enamoradas ahí en las sillas ahí tomándose de la mano, hermanos, ahí después y los dos juntos y se van a la calle, hermanos. ¿Qué testimonio dan aquí, hermanos? No puede haber creyentes facebookeando ahí, hermanos. No puede haber, hermanos, en la iglesia. No han entendido santidad y no han comprendido la voluntad del Señor. Pero si usted quiere servir, usted quiere hacer, usted, hermano, quiere llevar el evangelio, usted quiere desarrollar su ministerio en esta iglesia, hágalo. Usted quiere, hermano, con danzas, con bombos, platillos, hermanos, no sé cómo quedará alabar aquí, por el gozo que siente en Cristo, hágalo. Y si no tiene a Cristo, y si no conoce a Cristo, su testimonio es malo, usted no lo puede hacer. Así que, hermanos, nadie nos puede prohibir. Pero hermano, no, es que Las Palmas, no Las Palmas. Hace muchos años atrás, hermanos, hace más de 20 años atrás, o 25 años. Una de las peleas en las iglesias, hermanos, es si vamos a tocar con batería o no vamos a tocar con batería. Y la verdad es que en nuestras iglesias, hermanos, no tocaban batería. Y nosotros en esos tiempos, hermanos, lado del altiplano y lado del valle, éramos los primeros en poner batería, hermanos. Y los aplausos, los bombos y todo. Antes no se tocaba ni con charango ni guitarra. Antes no podías levantar ni la palma. Levantar la palma era diabólico, satánico, hermanos. No. Ahora tocamos con batería, tenemos guitarras. ¿Qué lío nos hacemos? Usted quiere, hermano, gritar y decir aleluya, gloria a Dios, hágalo. Pero lo que usted va a sentir, no va a sentir el otro. ¿Se da cuenta, hermano? Usted es libre. Usted quiere llevar el evangelio, hágalo. Hágalo, hermano. Y el Señor está diciendo eso. No prohíban lo que no es prohibido. ¿Por qué tienen que prohibir lo que no es prohibido? Hermanos, nosotros tenemos que fijarnos a las personas que creen que son creyentes, pero no lo son. Y eso dice, hermanos, en Mateo capítulo 7, vayamos allá. Miren, hermanos, cómo el Señor distingue claramente. Y nosotros tenemos que aprender eso, hermanos. No es juzgar por juzgar, sino es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer, lo que dice el Señor. Mateo capítulo 7,
Verso 21 para adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no puede haber un creyente que se dice ser llamado cristiano, pero hermanos, está viviendo una vida como le da la gana. No puede. Si el Señor dice, hermanos, no vayan ustedes a litigios, porque aquel que va a litigios es como cuando usted quiere solucionar un problema con un bebé, con un niño. Entonces han negado la deidad de Dios, han preferido ustedes creer en el juez antes que creer en el juez divino. Dice, no puede haber un cristiano así. Ese no es cristiano. Se dice ser cristiano, pero el día en que esté delante de mí, él me va a decir: Señor, yo he hecho esto, yo he hecho este otro, y este otro, y así he hecho tantos años te serví. Yo le diré: no te conozco, apartate de mí, hacedor de maldad. Un mal testimonio has dado. Ese mal testimonio, hermanos, sí o sí nos va a separar. No podemos estar con una persona que dice ser cristiana, pero no lo es. Porque no hay comunión, hermanos, entre la luz y las tinieblas. No hay una persona, hermanos, que haya nacido, hermanos, chivito, cabrito, y en el camino se vuelva ovejita. No hay. ¿O es así, hermanos? Tu bebé ha nacido y en el camino ya ha salido las astitas, ha salido la colita. No, hermanos. A menos que sea un pecador, adúltero, está agarrando su cola y sus astas tapado ahí, ¿no es verdad? Y el Señor le declara pecador, sus astas salen y dice: es que pastor, yo he estado con tantas mujeres ya. Y su cola también, había tenido deudas aquí y allá. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, saca y corta la cola y corta los astas y dice: perdóneme de mis pecados, y son cortados los cuernos y son cortadas las colas espirituales. Y delante del Señor es santo, puro, perdonado de sus pecados, y sus acciones van a decir lo que Él cree. Hermanos, lo que aquí estamos hablando es rivalidad en el ministerio. No estamos hablando, hermanos, cuestiones doctrinales, sino, hermanos, estamos hablando la envidia que hay muchas veces entre nosotros. Estamos hablando, hermanos, esa rivalidad que muchas veces aún en familia sucede. Esta familia, no, mis hijos son mejor que tu familia. Hermanos, cuando amamos a Cristo y nos hemos casado, esas dos familias, hermanos, están unidas en Cristo. Yo voy a soportar a mi suegro, a mi suegra, especialmente a la suegra. Y no sé por qué Pedro será querido, hermanos, que el Señor sane a su suegra, ¿no es verdad? Debe haber dicho: Señor, llévatelo a la suegra porque ya está las últimas. Cuando no amamos a Cristo, hermanos, no amamos a la suegra. Pero cuando queremos, hermanos, que el reino de Dios avance, hermanos, entonces voy a amar a mi suegra. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ir a predicar el evangelio, hermanos, mi suegra va a agarrar mi bebé. Entonces el Señor dice: si al más pequeño lo has hecho y has dado un vaso de agua al siervo, tendrás recompensa. Hermanas, y usted que está cargando el bebé de ese hijo, de ese joven, que, hermanos, está en el servicio del Señor, usted va a tener recompensa, dice el Señor. Pero entre suegras pelean: ay, mira, ella no me está cargando la guagua, a mí no me da a mi nieto, a mí también me pertenece, pastor, por favor, mis derechos. Reclamando del nieto, hermano. Amen a Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no hay rivalidad ministerial en la iglesia. Ahora, hermanos, si Pablo hubiera estado en nuestros tiempos, hubiera sucedido esto. Vayamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 15. Y esto sucede en medio nuestro. Dice Filipenses capítulo 1, verso 12:
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hermanos, si Pablo hubiera estado en nuestros tiempos hoy en día, y en este momento Pablo está diciendo, hermanos, yo estoy en la cárcel. Hermanos, el famoso apóstol Pablo, hermanos, conocidos de contraconocido, está en la cárcel. Yo ni siquiera soy como Pablo, ni llegaré a sus talones, ¿no es verdad? Ahora muchos de ustedes me conocen, hermanos. Si yo llegaría a la cárcel, ¿qué dirían de mí? En el Facebook diría, el pastor está en la cárcel, ¿quién sabe qué cosa habrá hecho? Por eso está en la cárcel. Uy, el Facebook publicado. Hasta la China ha llegado, hermanos. Pero Pablo no se fijaba en eso y decía, gracias a Dios no hay Facebook hoy en día, por eso no me han publicado. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa mala, hermanos, que pueda suceder de nosotros, ya dirían, ya ve, algo ha hecho. ¿No ve? Algo ha hecho. No sé, le ha pasado un accidente, una desgracia. Algo ha hecho, el Señor le está castigando. No, no, hermanos. Más bien Pablo está diciendo, hermanos, yo estoy preso para que el evangelio progrese de tal manera que mi encarcelamiento se ha hecho patente en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Mi encarcelamiento no solo ha afectado a algunos, aún en la clase alta ha afectado. Mi encarcelamiento ha hecho que cobren ánimo muchos de ustedes. Hermanos, nosotros como hijos del Señor no estamos aquí para buscar fama como cristianos. Pablo jamás ha buscado fama, más al contrario, Pablo ha buscado que Cristo sea engrandecido, que a través de su prisión solo Cristo pueda afectar nuestras vidas y no él en las circunstancias que él estaba viviendo. A pesar de que sus seguidores de Pablo estaban tan desanimados, tan tristes, pero él dice, están ustedes cobrando ánimo porque Cristo está aquí conmigo y yo soy siervo de Cristo. No importa que yo esté en la cárcel, pero Cristo sea una vida real en ustedes. Hermanos, cuando hay rivalidad en el ministerio, el Señor un día va a tener juicio. Y escúchenme bien esto, hermanos. En ese día del juicio, el Señor no va a premiar por la visibilidad de tu ministerio. El Señor no te va a dar recompensa por lo que tú te has hecho ver. Hermanos, miren, es que yo he ido a recogerle al pastor y le he llevado en el auto y le he dado comidita. Y hermanos, escúchenme o mírenme, yo cocino lindo, yo doy la comida. Y yo estoy haciendo esto por la obra, hermano. No, Él te va a dar premio por lo que tú estás haciendo ver, tu visibilidad de ministerio. El Señor te va a dar premio, hermano, por la fidelidad de tu ministerio. Tú estarás dando mucho dinero a la iglesia y decir, yo soy el que diezmo, el que ofrenda, pero lo estás dando siendo infiel. Pero si como esa mujer has desamado lo último que tenía a los pies del Señor, el último centavo, pero lo hiciste con fe y fidelidad cada día en tu vida, buscando santidad conforme a la palabra del Señor, eso va a premiar el Señor. No importa lo poquito que has dado. El Señor no premia la visibilidad de nuestro ministerio. El Señor premia, hermanos, la fidelidad. Y para poder, hermanos, remediar eso, hermanos, es el amor a Cristo. Si alguien está proclamando el evangelio y tú no puedes, hermano, gózate en él, porque al final de todo, hermanos, los dos vamos a recibir premio. Aquel que está llevando el evangelio y tú como te estás gozando y estás apoyando en aquel que está llevando ese evangelio, aún económicamente o en oración, los dos vamos a recibir el premio.
Hermanos, aquí no hay celo, no hay rivalidad como Juan. Hermanos, estaba teniendo y preguntando, y todos los discípulos estaban haciendo eso. Ellos no pudieron hacer, hermanos, pero este creyente lo estaba haciendo. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué sentimientos tenía el Señor? ¿Cómo te sentirías cuando tu hijo tú le enseñas? Día y noche estás con él en la palabra, llevándole a la iglesia. Él ha crecido 14, 15, 16, 17 años. Y un día te venga y te diga: papá, algo me ha pasado. Me han premiado. Y su premio de 9 meses. ¿Qué harías? Saben, hermanos, lo único que nosotros pensamos en ese momento es: hija, ahora no eres mi hija, ahora qué va a decir la gente, ahora qué va a decir el otro, y todo el mundo ya está pareciendo contra ti. Eso no es amor a Cristo, hermanos. Amor a Cristo es como Cristo ha hecho con cada uno de sus discípulos, teniéndole paciencia, aunque decepcionado, pero ahí con paciencia, mostrándole humildad. No importa lo que la gente diga, aquí es lo que el Señor dice. Y lo que el Señor dice: hija, has cometido un pecado, y ahora busquemos santidad y vayamos a la iglesia y pidamos perdón al Señor delante de los hermanos. Eso quiere el Señor, fidelidad en nuestro ministerio, no solo visibilidad. El Señor no quiere que vengas aquí como una familia única, esposo y esposa bien agarrados de la mano. En tu casa estás como perro y gato peleando, hermanos. El Señor no premia eso. No premia. El Señor premia que aquí estás con tu familia, con tu esposo y tus hijos. Lo mismo, estás en tu casa todos los días, aunque el Señor no vea, pero ahí en lo secreto, cerrada la puerta, estás orando a tu Padre. El Señor te va a recompensar en público, dice el Señor. Hermanos, en lo concerniente al reino de Dios, ninguna persona es neutral. Por eso el Señor dice en el verso 41: o estás con Cristo o no lo estás. En el verso 39 termina diciendo: si estás con Cristo, estás del lado de Dios. Y si no estás con Cristo, lo siento mucho, estás contra Dios. Y hoy esa es tu decisión. Tal vez tú dirás: pero no, es que yo todavía no voy a decidir de qué lado voy a estar. El hecho de que tú no decidas de qué lado estar, y has decidido, estás del lado del diablo, porque no decidiste por Cristo. Aquí no es el asunto, hermano, de qué grupo formas para hacer algo para el Señor. Aquí no es el asunto, hermano, de que si Él te va a hacer un favor cuando tú le haces otro favor. Aquí no es el asunto de que si estás atrás de los demás para ayudar y para servir, siempre y cuando ellos te devuelvan el favor. Ese no es el asunto, hermanos, en la iglesia. El asunto, hermanos, es aquí, hermano, que tú veas en ti mismo si eres un verdadero devoto, adorador de Cristo, hermanos, y no de las personas. Y no vivas por el qué dirán las personas, sino vives por lo que dice el Señor. Y para eso su palabra debe estar fundamentada en tu corazón. Termino diciendo, volvamos a Marcos capítulo 9, verso 41, 40 y 41. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, este verso tiene dos formas de interpretar. Y voy a tratar de explicarles estas dos formas de interpretación de este verso. Por un lado, el verso 41, hermanos, está diciendo el Señor a Juan: en vez de estar prohibiendo, Juan, en vez de estar criticando y decirle que no hagas esto, tú debías estar dándole apoyo, aunque no sea de tu grupo, aunque no sea discípulo, apóstol. Tú deberías estar dándole apoyo. ¿Por qué? Porque él es mi siervo.
Él está haciendo lo que ustedes no podían hacer. Él está haciendo su labor. ¿Y cómo debía estar apoyando? El Señor le está diciendo en otras palabras, aunque un vasito de agua debía estarle dando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora no sé cómo en ese tiempo habían estado echando fuera demonios, no sé, soplando, saltando, o tal vez así nomás, como el Señor, con una palabra, hermanos. Pero el Señor en otras palabras estaba diciendo, mira, Él está haciendo esta obra, está cocinando, está lavando, está vaciando, está yendo a visitar, y tú le estás prohibiendo. No, no le critiques, más bien apoyale, aunque un vasito de agua, dale. Eso está diciendo el Señor, hermanos. Contribuí. Ahora, hermanos, hasta en esto nosotros pensamos mal. El Señor no está diciendo, dale un vaso de agua y por ese vaso de agua que tú le vas a dar yo te voy a premiar. No, no está diciendo eso, hermanos. Nosotros cuando damos algo, contribuimos con algo, miramos lo que hemos contribuido. El Señor no está diciendo, por lo que tú le has dado vaso de agua, ahora va a calmar su sed y tú vas a tener premio. No, el Señor está diciendo, el hecho de que tú le hayas dado ese vaso de agua, mi reino se va a expandir. Y ese es el problema, que mi reino se expanda. No importa cuántas sedes tú has tratado de matar en aquellas personas que tienen sed. Cuando tú das algo para el Señor, mi hermano, no es que estás buscando tu recompensa, el favor de Dios en primer lugar, sino que tú estás pensando que el reino de Dios se expanda, que se predique el evangelio, que se conozca a Cristo como yo he conocido y usted ha conocido a Cristo. No importa si usted da 10, 20 vasos de agua. Al final no es el agua. Al final es tu fidelidad, con qué quieres y deseo tienes de que ese evangelio se siga proclamando. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez has dado un vaso de agua a ese siervo? Ahora no estoy hablando solo del pastor, los que predican, sino de todos nosotros los que estamos haciendo. Por eso, hermanos, en la iglesia yo les digo, hermanos, desarrollen su ministerio. Hermana, usted ha sido delegada en la cocina. Ya. Y como va a cocinar para el día no sé de qué. Y me dice, pastor, ahora, ¿qué cosa voy a cocinar? Dinos, pastor, ¿qué cosa vamos a cocinar? Hermanos, yo no soy gran chef. A mí no me ven con mi tongo así, como un chef. ¿Se dan cuenta, hermanos? A mí me ven con la Biblia. Y la Biblia, hermanos, no es libro de cocina, hermanos. Y es más aún, ya me he olvidado cocinar, porque antes cuando estaba soltero bien cocinaba. El matrimonio, hermanos, me ha arruinado. Desde que ya tengo esposa, ella cocina y yo ya me olvidé. ¿Se dan cuenta, hermanos? No sé cocinar. Pero hermana, usted hágalo. Usted sabe, desarrolle. Y si se quemó y lo hizo mal, mejor, porque ahí vamos a ver los verdaderos creyentes. Ahí vamos a ver quién le va a alcanzar un vasito de agua y le dice, hermana, no te preocupes, aunque quemadito lo hemos comido bien, pero aquel que no te va a alcanzar ese vaso de agua te va a decir, hermana, no sabe cocinar, así nomás esta mujer, que el otro que cual te va a empezar a criticar, prohibido cocinar a la siguiente. Y el Señor va a decir, Juan, no, no es así, hijo del trueno, estás mal. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Por qué tenemos miedo de desarrollar un ministerio? Porque alguien te va a decir algo, confía en Cristo, porque hermanos, es su obra, no es nuestra, es del Señor, hermanos. Así que hermano, dé un vaso de agua al siervo que está haciendo. Ahora, por otra parte, hermanos, el Señor está diciendo aquí, volvamos a leer el verso 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor está diciendo en otras palabras, no estorben. Si Él está haciendo eso, no estorbes. ¿Por qué? Porque Él va a recibir la recompensa, tú no. ¿Te das cuenta, hermano? No estorbes. El siervo está dedicando su vida, hermanos, al Señor, a servirle. Él está liberando cautivos del pecado.
Él está, hermanos, haciendo el hecho de que, hermano, venga usted aquí a limpiar, a alzar. Usted está aportando a la liberación de los cautivos del pecado. Si no estuviera, hermanos, limpio esto, hermanos, ¿cómo nosotros nos sentiríamos? ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor va a premiarte por tu fidelidad. De la misma manera como somos celosos en la doctrina y en la santidad con el Señor, así mismo, hermanos, nosotros debemos ser celosos de no estorbar a aquellos que están sirviendo al Señor, porque, hermanos, ambos vamos a recibir la recompensa en el día en que el Señor venga. ¿Qué aprendemos de esto? Conclusión. ¿Qué vamos a aprender de esto, hermanos? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar las doctrinas esenciales y las no esenciales. Por ejemplo, hermanos, nosotros creemos en un solo Dios, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros creemos, hermanos, que la salvación viene a través de Cristo, hermanos, no por obras. Aquí nadie ha hecho ninguna obra. Y aún nuestra obra para Dios, hermanos, sin Cristo, hermanos, es una mala obra. Sino en los méritos de Cristo, que ha muerto en la cruz del Calvario, hermanos. Y todos creemos en eso. Son doctrinas esenciales, las muchas que hay, hermanos. Pero si nos vamos a sentar, hermanos, ahora a discutir, por ejemplo, de que el Señor va a venir antes del milenio, después del milenio, hermanos, y nos vamos a empezar a discutir de eso, y tú dices, para mí es antes del milenio y para el otro después del milenio, nos vamos a dividir. Hermanos, hoy en día hay hermanos que nosotros tenemos y nosotros como iglesia, hermanos, hemos compartido. Por ejemplo, hermanos, somos nosotros bautistas y tenemos hermanos presbiterianos. Y somos bien hermanos. Pero los hermanos presbiterianos dicen, cuando tu bebé nace, tienes que bautizarlo. Y en vez de la circuncisión, pues es el bautismo de niños. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿usted ha bautizado a su niño cuando ha nacido? No, nosotros no bautizamos. Pero si nosotros vamos a enfocar y decir, es que tiene que ser bautizado siempre, es que no tiene que ser bautizado, hermanos, nos vamos a dividir y vamos a estar peleando en cosas secundarias. Hermanos, la idea aquí, hermanos, no es uniformarnos. Hay tantas iglesias, mientras estemos de este lado de la tierra y el cielo allá, hermanos, nuestra comunión no será perfecta. Pero aquel, hermanos, que abraza ser un pecador delante de Cristo, que necesita la misericordia del Señor, no importa cómo alabe a Dios, con batería, sin batería, con palma o no es con palma, hermano es tu hermano, porque él se considera pecador delante de Cristo, así como tú te consideras. Y si él está haciendo la obra, está llevando allá el evangelio, hermano, usted colabore, apoye. Porque ambos entonces recibiremos, dice, hermanos, la recompensa. Así que con mi hermano presbiteriano, por ejemplo, yo no me voy a poner a discutir. Aunque nos decimos cositas entre pastores cuando vinieron de Colombia, varios hermanos pastores presbiterianos, ahí nos decíamos, es que ustedes todavía están en la maldición, es que nosotros ya teníamos hecho la circuncisión, ustedes están incircuncisos y ustedes son circuncisos. Así nos decíamos entre pastores, pero al final, hermanos, aprendemos a llevar nuestras diferencias. Y no tratamos, hermanos, de que en nuestras iglesias se levante una guerra civil. Pero aquel que ha levantado una guerra civil, aquel que, hermanos, no quiere sujetarse, aquel que cree que está haciendo bien, hermanos, y aquel que, hermanos, está buscando adeptos por lo que él quiere y por lo que él piensa, hermanos, y se ha levantado la guerra civil, amén, no lo podemos, hermanos, soportar. Amén, no es del Señor, no es de nosotros. Hermanos, tenemos que aprender nosotros a manejarnos con mucha madurez las diferencias que tenemos y con mucho amor en Cristo. Ahora, nosotros tenemos que demostrar un amor cristiano. Un amor, hermanos, con aquellos que verdaderamente llevan ese amor cristiano. Y el Señor mismo lo ha hecho eso. Nosotros debemos mostrar un amor cristiano con aquellos que de verdad han nacido de nuevo, pero con aquellos que no han nacido de nuevo y no muestran ese nacimiento en Cristo, hermanos, no lo vamos a demostrar porque es un incrédulo y el Señor lo ha hecho eso.
El Señor con los fariseos, hermanos, jamás ha demostrado, hermanos, una amabilidad, sino que Él siempre los ha tratado sarcásticamente. Ahora, hermanos, seremos hermanos de diferentes doctrinas, pero hermanos, la igualdad, la similitud en lo doctrinal y en lo ministerial, muchas veces va a ser difícil de caminar. Con algunos hermanos no podemos hacer algunos proyectos. Serán nuestros hermanos, está bien, pero no vamos a hacer, hermanos, el mismo proyecto. Con algunas iglesias, por ejemplo, hermanos, caminaremos unos 10 metros, ya hasta ahí nomás, no nos vamos a entender. Con otras iglesias nos caminaremos unos 500 metros, ya, hasta ahí nomás. Con otras llegaremos hasta la luna, haremos grandes obras. Así es en el Señor, hermanos. Mientras estemos en esta tierra, nos tenemos que, hermanos, apoyar y amar los unos a los otros. Ahora, hermanos, Juan preguntó al Señor Jesús, y es más, afirmó y dijo: Señor, hemos prohibido. Este hijo del trono decía: no, escucha, no, como mi hermano tenía, ¿no? El día de su cumpleaños, hermanos, su cumpleaños invitado a todos. El que no tenía regalo, no puedes entrar porque no haces regalo. Llegamos, ¿haces regalo? No, ya, fuera, no vas a entrar. Exclusivista, separatista, ¿no ve, hermanos? Juan era así, prohibido. Este hermano, ¿por qué? No, afuera. Señor, hemos prohibido. Ahora, hermanos, miren lo que dice en Juan, 3 Juan. Este mismo Juan, el Señor lo enseñó, lo demostró. Y dice este mismo Juan, hermanos, 3 Juan 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pero ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Este Juan que estaba diciendo, hermanos, no, a este prohibido, ahora está diciendo, hermanos, cooperemos, llevaremos a esos misioneros que están llevando aquí y allá la palabra del Señor y no están buscando solo para su vientre. Hay misioneros que solo buscan, hermanos, alimentarse del evangelio para ganar, para su comida, para su estómago, para sus cosas. No, hermanos, aquel que está yendo y llevando el evangelio sin ningún interés, el evangelio sano, hermanos, dice Juan ahora. Aquel que estaba envidioso, aquel que estaba, hermanos, de envidia con ese creyente, ahora dice, hermanos, denle, ayudemos. Y es más, hermanos, dice el verso 9, yo he escrito a la iglesia, identifica al hombre que no debemos ayudar o al hombre que esté estorbando, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes, hermanos, es el tipo hombre de aquel que está buscando en el Face su gloria y su fama. ¿Se dan cuenta, hermanos? No necesitamos hacer eso. Diótrefes era el que, hermanos, solo para él quería. Solo él quería buscar su reputación. Y más abajo, hermanos, Juan está alabando a Gayo. Y Gayo era un siervo, hermanos, fiel al Señor. Hermanos, nosotros no somos una isla en esta tierra. Hay muchos hermanos y muchas iglesias en las cuales, hermanos, están haciendo el mismo trabajo que nosotros. Y debemos orar al Señor para compartir ese ministerio y no ser rivales. Llevar ese evangelio, hermanos. Somos una gran familia de creyentes en esta tierra, que tenemos un solo Padre que está en el cielo. Y ese Padre, hermanos, nos enseña a nosotros que, hermanos, la comunión entre nosotros no será perfecta. Pero sí nosotros tenemos que, hermanos, levantar paredes doctrinales bien fundamentadas en la iglesia. Paredes, hermanos, que estén con cimiento profundo. Pero paredes, hermanos, tenemos que levantar no hasta que no podamos dar la mano al hermano que está al otro lado de la pared. A veces, hermanos, porque yo creo esto y él no cree eso, hermanos, estamos separados. No, hermanos.
Aquí la idea, hermanos, ¿cuántos de nosotros amamos a Cristo y estamos llevando ese ministerio? Ese reino se está expandiendo y estamos llevando el nombre de Cristo, hermanos. Tenemos que colaborarnos los unos a los otros. Y si no tienes a Cristo, escúchame bien esto, amigo, hermana, familia. Si no tienes a Cristo y dices, no, yo soy neutro nomás, yo ni para el uno ni para el otro, estás decidiendo mal. Porque el hecho de que tú no quieras decidir por Cristo, ya decidiste por ir al lago de fuego y arder allá. Por eso el Señor está demostrando ahora que está bajando del monte alto al Gólgota, al monte bajo, para que nosotros no vayamos, hermanos, a arder a ese lago de fuego, sino reconozcamos esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, su gracia. Y nosotros decidamos ahora servir a ese Cristo por el cual Él ha recibido la ira del Padre por nuestros pecados, hasta hacerlo gritar, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese Padre lo mató por nuestros pecados. Y esa muerte, hermanos, ahora nos dice, lleven este mensaje. A sus discípulos les mostraba, hermanos, milagros y prodigios. Les decía, no, todavía cállense, no van a decir nada. Vayan a su casa y no digan nada. Pero una vez que Cristo murió y resucitó, y Él dijo ahora en Mateo 28, vayan y lleven ahora. Ahora el mensaje está completo. Y el mensaje, hermanos, clave es que nosotros no estamos aquí para hacer milagros. Aquí no hay ni un pastor que resucite muertos, ni un pastor que saque demonios. Aquí hay siervos y pastores, hermanos, para predicar a Cristo crucificado y resucitado, hermanos, para gloria de nuestro Padre. Y por eso dice el Señor, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén, hermanos. El Rey se hizo carne para hacerse siervo. Y ahora está diciendo, mi reino va a ser expandido. Pero no tengan envidia ni rivalidad. Si aquel que está haciendo más, gózate, ayúdale, dale un vaso de agua, que también tú recibirás el premio. Hermanos, estamos para eso. Aquí no buscamos que crezca nuestro grupo como Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. No buscamos, hermanos. ¿Y cuántas veces yo he dicho, no le agrada a usted allá? Tiene las puertas, váyase. Lo que aquí buscamos, hermanos, es que Cristo sea honrado y glorificado, y Cristo sea un hombre viviente en su vida, hermano. Eso es lo que buscamos. Que el reino de Cristo, hermanos, sea expandido. No importa si somos pocos o si somos muchos. Eso es lo que estamos buscando. Y si quieres ser parte de este grupo del reino de Dios, hoy decide por Cristo. No decidas por esta iglesia, no decidas por este grupo, porque si vas a decidir por este grupo, en el primer momento en que te vamos a fallar, te vas a decepcionar y te vas a ir. Decide por Cristo, porque aquí hay hijos de Cristo que aún en sus errores y en sus pecados estamos aquí amándonos, soportándonos unos a otros hasta que Él venga. Y entonces cuando Él venga y nos lleve allá, tendremos una comunión perfecta donde todos estamos esperando eso. Mientras tanto, sopórtense unos a otros, dice el Señor, en amor a Cristo, hermanos. Amén. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es todo para nosotros, para llegar al Padre.